hablar de un producto conocido en toda la costa atlántica y quizás en toda Colombia, la yuca. Esto que ustedes ven aquí, esto que me está dando sombra, es una mata de yuca. En el día de hoy les voy a hablar de su proceso desde que se siembra hasta llegar a obtener el producto. Se pueden dar cuenta de cómo siembran una mata de yuca. La semilla de la mata de yuca es su mismo tallo. Esta es una mata de yuca de aproximadamente 7 meses de edad. Ya es una yuca, es una planta totalmente formada. Entonces, ¿cómo la sembramos? Se dan cuenta, esto es un vástago. ¿Qué es un vástago? Un trozo de su propio tallo. Uno la siembra y desde ahí empieza ya a retoñar. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos unas plantas que ya tienen cierto tiempo y ya están más alticas. Esta es la mata de yuca. ¿Hasta qué altura llega ella? Hombre, una mata alcanza aproximadamente unos 2,5 metros hasta 3 metros de altura. Ustedes se dan cuenta, pueden comparar con mi estatura, que la mata es bastante alta. Y produce, estas matas tienen aproximadamente 7 meses de estar sembrada. Entonces les voy a demostrar cómo se arranca una mata de yuca. Voy a mostrarles cómo es el corte y cómo es el arranque de una mata de yuca. Hombre, ¿qué se necesita? ¿Qué herramientas se necesitan? Un machete, que es lo que lo conocemos en la costa. Vamos a darle aquí la mano al experto para que él nos indique cómo la vamos a cortar. ¿Qué otra herramienta necesitamos? Un covador. ¿Para qué es el covador? Hombre, simplemente para ablandar un poco el terreno donde la yuca está sembrada, para que ella pueda salir con mayor facilidad. Entonces vamos a mostrarles cómo se corta y cómo se arranca una mata de yuca. Adelante. Ustedes se dan cuenta, este es el vástago que les estaba hablando inicialmente. Este mismo vástago es la misma semilla de la mata de yuca. De este vástago pueden salir aproximadamente 4 matas de yuca. Se cortan en tramos de aproximadamente 25 centímetros, en cortes diagonales, y se siembran. Al momento de sembrarse se remueve la tierra y se les echa un poco de agua. Entonces vamos a ver cómo se arranca la mata de yuca. Para eso existe el covador. Aquí está, para mandar un poco la mata de yuca. Como se pueden dar cuenta, al ser una mata que tiene aproximadamente 7 meses de estar sembrada, la tierra donde está ella está bastante apretada. Entonces, ¿qué es la labor qué se hace con el covador? Aflojar un poco la tierra alrededor donde ella está sembrada. Si se pueden dar cuenta ustedes, aquí se puede ver dónde está. ¿Qué es la yuca? La yuca es la raíz de la mata. Aquí la pueden ver ustedes, cómo se ve. Aquí la pueden ver exactamente. Entre mejor se remueve con el covador, mucho mejor, porque al momento de arrancarse sale la mayor cantidad de yuca. Como la yuca es la raíz de la planta, entre más la removemos alrededor, mayor producción vamos a tener al momento del arrancado, que es lo que está haciendo en estos momentos nuestro tutor.
esta es la yuca. Una raíz, una vez cocinada, es uno de los mayores, de los mayores productos que alimentan a nuestros campesinos de la costa atlántica. Es uno de los mejores productos, se hace normalmente cocida, es uno de los mejores tubérculos que estamos consumiendo en la costa atlántica. Entonces aquí les dejo, aquí se las muestro. Nos vemos en una próxima ocasión. La Granja de Omar.